La primera parte de la exposición se refiere al sitial que ocupo, que es el sitial Onésimo Leguizamón. Mi educación primaria y secundaria ha sido producto de dos escuelas normales, la número 2 de La Plata y la número 1 de Buenos Aires. Al pensar en la elección del sitial, reparé en una figura de la generación del 80, el entrerriano Onésimo Leguizamón, orientado en la línea de Sarmiento y profundamente comprometido con la educación común y la formación de maestros. El doctor Onésimo Leguizamón vivió apenas 47 años, entre 1839, año en que nació en Gualeguay, y 1886, cuando murió en Buenos Aires. La brevedad de su vida contrasta con la amplitud de la obra realizada. El nombre Onésimo, común en la época, proviene del adjetivo griego onésimos, que significa útil, provechoso, ventajoso. El doctor Onésimo Leguizamón fue útil a su país en todas las tareas que emprendió, jurídicas, periodísticas, educacionales. Como hombre de Estado, desempeñó cargos judiciales, legislativos y ejecutivos. En su provincia, ejerció las funciones de ministro de Gobierno, miembro y secretario del Consejo de Instrucción Pública, diputado a la legislatura provincial entre 1864 y 1868. Más tarde fue elegido diputado nacional en 3 periodos. Obtuvo el doctorado en jurisprudencia en la Universidad de Buenos Aires en 1862. Escribió textos jurídicos importantes, como Instituto del Código Civil Argentino y las leyes de la guerra internacional. Editó el Registro Nacional en su totalidad desde 1810 y todos los informes producidos hasta entonces por el Procurador General de la Nación. Entre 1872 y 1877 dictó la cátedra de Derecho Internacional Público en la Universidad de Buenos Aires. Alcanzó el cargo más alto en el campo jurídico, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ejercido entre 1877 y 1882. También se dedicó al periodismo. Fue redactor en jefe del Uruguay entre 1862 y 1864, redactor en jefe de La Prensa desde 1870 a 1873 y fundó en 1884 La Razón, homónimo del periódico actual, que dirigió hasta su muerte 2 años después. Me detendré ahora en la acción educativa de Onésimo Leguizamón, en la que se distinguen 2 etapas fundamentales. La primera en su carácter de ministro de Justicia, culto e instrucción pública durante los 3 primeros años de la presidencia de Nicolás Avellaneda. La segunda entre los años 1882 y 1884, cuando se realiza el Congreso Pedagógico y se debate la Ley de Educación Común. En el intervalo entre estos 2 momentos se concentró en el ejercicio del cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ministro de Justicia, culto e instrucción pública de Nicolás Avellaneda, quien a su vez había desempeñado ese cargo durante la presidencia de Sarmiento. Hay una línea de continuidad y coherencia en estos hombres que encarnaron un proyecto de país. Los 3 volúmenes de Memorias Ministeriales de Onésimo Leguizamón reflejan tanto su intensa labor como sus inquietudes en circunstancias políticas y económicas que eran, sin embargo, menos propicias que en el período presidencial anterior. En la memoria de 1875 anticipa la futura Ley 1420, en la que tendría protagonismo. Se echa de menos, decía, un impulso homogéneo, una ley común, un plan superior. Prestó especial interés a las escuelas normales. En 1875
se inauguró la Escuela Normal de Tucumán y ese mismo año se dictó una ley que autorizaba la creación de escuelas normales en las provincias que las requirieran. En virtud de esa ley, se nacionalizó en Entre Ríos la Escuela Normal Provincial para Mujeres, fundada en 1872 en Concepción del Uruguay, y se establecieron escuelas normales de la Nación en varias provincias. Se dictaron planes de estudio para los colegios nacionales y se hizo un censo de población escolar. Onésimo Leguizamón se preocupó además de dar un nuevo ordenamiento a la Comisión de Escuelas, la Comisión de Bibliotecas Populares y la Biblioteca Nacional, mediante la creación de la Comisión Nacional de Educación. Organizó cursos comerciales, reglamentó el funcionamiento de las escuelas agronómicas y auspició la reforma de la Universidad Nacional de Córdoba con la creación de nuevas facultades. Mediante un decreto de diciembre de 1881, el Poder Ejecutivo, por sugerencia de Sarmiento, convocó a un congreso de profesores y personas competentes para tratar, en conferencias y discusiones pedagógicas, cuestiones relativas a la enseñanza y a la educación popular. Onésimo Leguizamón, como delegado de la Sociedad de Educación La Fraternidad de Concepción del Uruguay, presidió el Congreso y pronunció el discurso inaugural en abril de 1882. Las conclusiones del Congreso, como observó Gregorio Weinberg, son un antecedente directo de la Ley 1420 e inspiraron más de una de sus principales afirmaciones. En julio de 1883 se inicia en la Cámara de Diputados el debate sobre el proyecto de la Ley de Educación. El diputado de la Nación Onésimo Leguizamón abre el debate con un extenso discurso que critica el proyecto presentado por la Comisión de Culto e Instrucción Pública. La cuestión de la educación, dijo, es muy antigua, se me dirá, porque desde que el mundo existe, la educación ha existido en algún grado. Sí, pero los sistemas a que obedecen, ¿quién tiene las facultades para darla? ¿Hasta qué límite debe llegar la intervención del particular, la facultad del Estado y la facultad de los demás poderes sociales? Esta es la cuestión a que interesa verdaderamente dar una solución general, porque acerca de ella la controversia ha sido tan larga como es larga la existencia y la lucha de los poderes sociales en el mundo. El 8 de julio de 1884 se convirtió en Ley 1420 el proyecto de Onésimo Leguizamón y otros. Desde 1984 hasta 2002, año de su muerte, ocupó el sitial de Onésimo Leguizamón el académico doctor Héctor Félix Bravo. Este destacado académico, licenciado en Filosofía y en Pedagogía, tuvo muchos puntos en común con Onésimo Leguizamón. Ambos fueron abogados. Ambos ejercieron la docencia secundaria y universitaria. Bravo como profesor titular de Política Educacional y de Administración Educacional en la Universidad de Buenos Aires. Ambos fueron diputados de la Nación. Ambos dejaron obras escritas. Ambos participaron en los congresos pedagógicos nacionales. Onésimo Leguizamón en el de 1882. Héctor Félix Bravo en el de 1986-87. Destaqué al comienzo el compromiso del doctor Onésimo Leguizamón con la educación común y la formación de maestros. Cierro esta evocación con estas palabras suyas pronunciadas en el debate por la Ley de Educación Común. En lo relativo a la profesión de maestro, la ley es también muy deficiente, porque exige ciertas condiciones de capacidad, pero no establece condiciones de estabilidad. La ocupación del maestro requiere no solo la instrucción, la fortaleza física, el buen temple de espíritu. Necesita además paciencia, necesita arte, necesita moderación y después de todo un conjunto de condiciones que solo se comprenden cuando se piensa que son muchos los que enseñan y muy pocos los verdaderos maestros.
Ahora sí, me dedico a mi tema, que es humanismo y educación. La primera parte es la Humanitas Latina, Cicerón y Séneca. La segunda parte tiene que ver con formas de pensar la Humanitas y la educación a fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Una especie de salud espiritual distingue la naturaleza del hombre de la de los otros animales. Confluyen la mesura, la serenidad y el buen sentido para dar un orden interior a las acciones y a las palabras. Este orden interior se exterioriza en trato afable, bondadoso, benevolente y prudente hacia los otros hombres, y crea una manera de convivir civilizada al inspirar hábitos de lealtad, justicia, paz, respeto mutuos. Tal cultura del espíritu puede y debe enseñarse con el ejemplo a otros hombres y a otros pueblos. Así sintetizaba Aida Barballelata, a quien tanto debemos sus discípulos, el alcance que tiene en Cicerón la palabra humanitas. Una de sus acepciones es la que reflejan los dos primeros discursos de Cicerón, de los años 81 y 80 a.C. La humanitas está cargada de significación política, es la virtud invocada para acabar con las proscripciones ordenadas por Sylar. En el discurso en defensa de Publio Quincio, sostiene que los hombres de bien, por consideración a los hombres y a toda la humanidad, hominum existimationis et communis humanitatis causa, actúan, aún frente a las personas más extrañas y más enemigas, con el propósito de no incomodarlas, para no sufrir ellos mismos con razón ninguna incomodidad. El discurso en defensa de Sexto Rocio Amerino, acusado por partidarios de Sila de haber asesinado a su padre, concluye con el ruego a los jueces de poner fin a la crueldad que se ejercía sobre los ciudadanos. Cuando vemos que a todas horas se comete un hecho atroz, hasta los que somos por naturaleza más inclinados a la suavidad, ante la frecuencia de estos acontecimientos penosos, dejamos salir de nuestro espíritu todo sentimiento de humanidad. Sensum nomen humanitatis. Cicerón extiende este sentido de humanitas, hermanado con los términos clementia, mansuetudo, misericordia, moderatio, temperantia, a otras preocupaciones políticas. En el discurso en defensa de Lucio Licinio Murena, a quien defiende de corrupción electoral en el año de su consulado, el año 63 a.C., responde a las acusaciones de haber actuado contra Catilina con exceso de rigor, diciendo que había actuado así porque se le imponía el interés de la República. Ahora, cuando todos los motivos me llaman ad misericordia, atque ad humanitatem, con cuánto afán debo por fin servir a mi naturaleza y mi costumbre. En el mismo discurso, la humanitas se introduce en el terreno intelectual. Caracteriza un personaje a partir de su humanitate, sapientia, integritate. Henri Barroux recuerda que Varrón y Cicerón traducían con la palabra humanitas la palabra griega paideia, cultura, un tipo ideal de humanidad, la que ha recibido la misma formación para un desarrollo completo, la misma educación. Más adelante Cicerón declara: y puesto no tengo que decir este discurso ante una multitud ignorante o en alguna reunión de hombres públicos, me animaré a exponer acerca de estos estudios de humanidad, de studis humanitatis, conocidos y agradables para ustedes y para mí. El orador se identifica culturalmente con su auditorio. El vínculo entre los hombres funcionará también a partir de un saber y de una lengua que comparten. En el discurso en defensa del poeta Arquías se expresa: pues todas las artes que atañen a la cultura humana, ad humanitatem, tienen cierto vínculo común y se relacionan por una especie de parentesco. En una carta a su hermano Quinto, gobernador de Asia Menor, le hace ver la diferencia entre gobernar a pueblos salvajes y bárbaros
como los africanos, los hispanos o los galos, y a hombres que en cambio tienen en sí la humanitas como los griegos y la han llevado a otros. Esa cultura de la que se han apropiado los romanos establecía la diferencia entre pueblos bárbaros y pueblos civilizados. En su tratado sobre el orador, Cicerón precisa qué contenido tenían para él esos Studia Humanitatis. Comenta que un ejemplo de que los antiguos oradores griegos abarcaban todos los conocimientos había sido Hipias de Elis. Conocía no solamente esas artes en las que están comprendidos los conocimientos propios de un hombre libre y bien nacido, liberales, doctrinae atque ingenuae, geometría, música, letras, poesía, también las ciencias de la naturaleza, de las costumbres, de los asuntos públicos, sino que además se jactaba de haber fabricado él mismo todo lo que llevaba puesto, anillo, manto, zuecos. Hipias exageraba, pero su ejemplo reflejaba que esos oradores abarcaban todos los conocimientos, incluso los menos considerados entonces, que Cicerón llama sordidiores. Para Séneca, filósofo estoico, los Studia Humanitatis adquieren otra significación, como se puede observar en las cartas a Lucilio. A la pregunta de Lucilio, ¿qué piensa de las artes liberales, de liberalibus studis?, responde que se las llama así porque son dignas de un hombre libre. Para él, en cambio, el único studium liberale es el que hace libre. Cuestiona en esa enseñanza la erudición vacía. ¿De qué sirve saber cuántos años tenían Patroclo y Ulises o preguntar por dónde anduvo errante Ulises en lugar de procurar que no andemos nosotros sin rumbo? Las artes liberales no dan la virtud, preparan al espíritu para recibirla. Libertad es no ser esclavo de ninguna cosa, de ninguna necesidad, de ninguna circunstancia. La libertad absoluta es no temer a los hombres ni a los dioses, no creer nada vergonzoso ni excesivo, tener el mayor dominio sobre sí mismo. En el aprendizaje no hay que ser esclavo de modelos, sino hacer propios los conocimientos. La verdad es accesible a todos. Confiesa a Lucilio que está siguiendo las enseñanzas de un filósofo, Philosophum audio, y se adelanta a la posible objeción irónica a buena hora. Comenta que esa escuela admite a gente de cualquier edad. Hay que aprender mientras dure tu ignorancia, mientras vivas. Aconseja a Lucilio examinarse a sí mismo, inquirir, observar a fondo. La filosofía forma y forja el espíritu, ordena la vida, rige las acciones, enseña a seguir a la divinidad, a soportar el azar. La influencia de Cicerón, llamado padre del humanismo, y de Séneca en la cultura posterior es enorme. Pierre Grimald establece un paralelismo entre los dos. Ambos consideraban que la cultura filosófica debía ser un medio de vivir mejor, con más intensidad, según la razón y el bien, y de regular su acción sin limitarla. Ambos eran hombres de Estado, involucrados en el desarrollo de la historia sobre la que actuaban. Los dos han reflexionado acerca de los grandes problemas de la vida social. Se percibe claramente que desde el principio el pensamiento filosófico ha participado efectivamente en la formación del pensamiento romano en todos sus aspectos, políticos, artísticos, jurídicos y morales. Habría que agregar que Cicerón, retirado ya de la vida política en el 44 a.C., un año antes de ser asesinado, escribe su última obra, el Tratado sobre los Deberes, de Oficis, en la que sigue al filósofo griego estoico Panecio y fija las reglas de la acción, los preceptos que tienden a regular la vida común o social, a mantener la sociedad, y que Séneca escribe las cartas a Lucilio en los últimos años de su vida,
alejado de la actividad política en el Principado de Nerón, cuando la amenaza de su condena a muerte era inminente. La filosofía estoica lo ayudaba a prepararse para la muerte, para su suicidio en el año 65. Pasamos ahora a pensar la humanitas, pensar la educación a fines del siglo XX y comienzos del XXI.